Era un sacerdote admirable, un hombre de carácter fuerte, un ser totalmente equilibrado que rara vez se le veía desencajado. Pero aquella tarde le vi llorar, le vi sufrir al contar su relato. Yo provengo de una familia campesina, de escasos recursos, con poca educación y vestimenta humilde. Era un excelente estudiante, por lo cual fui becado en mis estudios secundarios. Por esto tuve la fortuna de estudiar en una comunidad religiosa muy exigente, llena de grandes principios. Sin darme cuenta, me creí superior a mis amigos y familiares. Al fin y al cabo, yo era el orgullo del pueblo, el primer sacerdote en la historia de mi humilde pueblo. Recuerdo que en los años que estuve en el seminario, teníamos derecho a recibir visitas de nuestros allegados los días domingos en la tarde. Todos los padres de mis compañeros visitaban a sus hijos, excepto mi padre, ya que, me duele aceptarlo, sentía vergüenza de la apariencia de mi padre, su piel dorada por el sol, sus alpargatas gastadas, sus manos ásperas desgastadas por el arado, su ruana olor a campo y su sombrero deteriorado me hacía sentir pena con mis compañeros, todos ellos de muy buena familia. Yo no quería que lo conocieran y supieran de mi humilde procedencia. Le mentí a mi padre durante muchos años. Mi pobre viejo duraba horas caminando hasta nuestro seminario para visitar a su desagradecido hijo, únicamente los días martes, cuando nadie podía verlo. Continuó así mi soberbia y mi falta de amor hacia mi padre. Incluso tuve el desagrado de mentir a mi padre con respecto del día de mi ordenación sacerdotal. Le dije que no habría acto. Me hacía feliz el hecho de saber que en tantos años nadie se enterara que el hombre de sombrero y aspecto campesino era mi padre. Los años pasaron y fui enviado como párroco a un lejano pueblo, donde solo llegaba la mano de Dios. Un desolado lugar me fue entregado como casa cural. La soledad me invadía cada día más. Extrañaba a mi padre, extrañaba sus visitas. Ahora me encontraba totalmente arrepentido por mi comportamiento, pero ya era demasiado tarde. Mi padre se encontraba enfermo, la diabetes le había dejado ciego y se hallaba solo en nuestra casa. Quise cuidar a mi padre, le llamé e invité a pasar unas vacaciones conmigo. Como siempre, él accedió complacido. Una noche, sentí que mi padre interrumpió mi sueño. Sentí sus pasos que se dirigían a mi habitación. Tocó a mi puerta. Quería ir al baño, pero por su ceguera no podía hacerlo solo. Me pidió que le tomara de la mano y le indicara el camino. Me desperté malhumorado e hice lo que me pedía. Lo regresé a su habitación y me dispuse a seguir durmiendo. 10 minutos después, escuché tocar de nuevo a mi puerta. Era mi padre para que lo llevara otra vez al baño, que se encontraba en mi habitación. Ya sin sueño, me dispuse a ayudarle de nuevo. Traté de conciliar el sueño, pero poco tiempo después, mi padre insistió que necesitaba ingresar al baño nuevamente. Fue entonces cuando comprendí, mi padre no quería entrar a la habitación para ir al baño. Lo que quería era compañía. Era su manera de reclamarme la falta de afecto que le había demostrado por tantos años. Lo único que mi padre quería era dormir conmigo. Lo tomé de la mano y lo recosté en mi regazo, como tantas veces él lo hizo conmigo. Esa noche, por primera vez, dormí abrazado con mi padre. Mi padre murió poco tiempo después. Doy gracias a Dios por haberme hecho entender lo que realmente necesitaba mi padre, el calor y la aprobación de su único hijo. Estoy seguro que si aquella noche no hubiese abrazado a mi padre, ni le hubiese dicho lo mucho que lo amaba, jamás me lo hubiese perdonado a mí mismo. Por eso, hoy día le digo a todo el que se encuentre conmigo que abracen a su padre y que se sientan orgullosos de ellos a pesar de su condición social. Si tus padres aún viven, disfrútalos. Existen muchos que ya no gozan de esa bendición. ¿Acaso no sientes orgullo por la procedencia de tus padres? ¿Cuándo vas a decirle a tus padres que los amas, que son lo más importante en tu vida? ¿Vas a esperar a que falte poco tiempo para disfrutar de tus padres? Recuerda que con cada abrazo que das añades 6 horas a tu vida. Abraza, abraza, abraza. Recuerda suscribirte a nuestro canal y déjame un comentario si esta historia te ha gustado.